Al llegar a casa, Ao tiene problemas para llevar al suegrito a la cama, por lo que termina cayendo al suelo, con él encima. Al verlo completamente borracho, Ao suspira, se rinde y decide descansar un instante. El suegrito de repente le aprieta la herida. Ao se queja diciendo que le duele. Indignado, el suegrito le pregunta quién fue el mal nacido que lo lastimó. Y luego, acercándose de forma bastante curiosa, le dice que lo va a encontrar y que... Pero no puede terminar la frase, porque Ao lo interrumpe, diciendo que no es necesario. Sin embargo, el sobrito solo quería dejar en claro que él es el único que lo puede golpear. Ao se alarma al ver que el suegrito se ha desabrochado la camisa. Un poco molesto, el suegrito le aclara que, simplemente, quiere cambiarse la ropa porque está sucia. Acto seguido, Ao se quita la remera y luego le pregunta si necesita ayuda. El suegrito responde que sí, y sin pensarlo demasiado, Ao comienza a quitarle la ropa, mientras se pregunta por qué habría visitado lugares como esos. El suegrito huele la camisa, pero esa cosa huele como el culo. Ao, entonces, comienza a recordar las cosas que le dijo Gaujin y llega a una conclusión, pero no los cuentan más. Momentos después, Ao se da una ducha y al salir se venda la herida del brazo. Al terminar, ve que su suegrito está aún más borracho que antes. Se tomó toda la champaña que había en la heladera. El suegrito le pide más alcohol, de forma sorprendentemente civilizada, mientras pregunta, en voz alta, dónde está Ao y exige que venga para que le compre más cerveza. Ao, agotado, se arrastra por el suelo con el suegrito montado sobre su espalda. Cuando llega a la heladera, solo encuentra una botella de refresco de cola. Ao se le entrega y el suegrito comienza a agitarla con entusiasmo. Al abrirla, ¡bam! La bebida explota y lo moja por completo. Ao, anticipando una posible paliza, ya se había alejado unos pasos. El suegrito, todo empapado y con voz temblorosa, le dice que lo ha engañado. Ao, nervioso, toma la botella y empieza a beber para intentar recuperar la confianza del suegrito. Este, al ver cómo Ao la disfruta, se la arranca de la boca y la toma de un solo trago, para luego exigir más. Ao se queda paralizado, preguntándose si debería darle la bebida que aún tenía en la boca. ¡Ay, qué asco! Como si pudiera leerle la mente, el suegrito le dice que se quede quietecito, lo agarra de la chomba y declara que ya encontró más bebida. Entonces, sin previo aviso, le come la boca y de paso le quita la gaseosa que aún tenía en la boca a Ao. ¡Ay, qué asco! Terminaron haciéndose un enjuague bucal con la gaseosa. A la mañana siguiente, el suegrito se despierta en el sillón, completamente desnudo, y lo primero que nota es que está agarrado de la mano con Ao. Se reincorpora de golpe, suelta la mano con un gesto de vergüenza y sin medir palabra le da un tremendo sopapo en la cabeza al pobre de Ao, que se despierta desorientado, sin saber qué está pasando. El suegrito, con el rostro encendido, se cruza de brazos para taparse las tetitas y le exige saber dónde está su ropa. Ao se queda pensativo, como si no quisiera decir nada, mientras el suegrito le vuelve a preguntar, aún más irritado, ¿por qué está desnudo? Ao se arrodilla frente a él, con el rostro lleno de culpa, y dice que no es capaz de contarle lo que pasó. El suegrito lo amenaza para que hable. Finalmente, Ao comienza a relatar los hechos de la noche anterior. Tuvo que volver a bañarlo porque estaba cubierto de refresco, pero cuando intentó vestirlo, el suegrito empezó a correr desnudo por toda la casa y no podía alcanzarlo. El suegrito, colorado de la vergüenza, le agarra la trucha a Ao con fuerza para que se calle. En ese mismo instante, ambos se quedan en silencio. El suegrito se da cuenta, con horror, de que ha quedado nuevamente desnudo frente a Ao. Le grita que qué rayos está mirando y que se apure en buscarle la ropa de una vez. Unos minutos después, el suegrito ya está vestido, mientras Sao lo observa con expresión seria. Sus pensamientos se vuelven a las palabras que le dijo Gaujin. Piensa si debería hacerle la pregunta que le ronda la cabeza, pero teme que se enoje,
Aún así, toma valor, lo llama, y cuando el suegrito le responde con un ¿qué pasa?, Ao le pregunta si acaso tiene hambre. El suegrito, sin darle mucha importancia, responde que quiere comer pastas. La escena cambia. Ao ahora está jugando el tenis con su maestro. Intenta devolver la pelota, pero falla, y se nota que está completamente distraído. El maestro le pregunta qué le pasa, que está perdiendo muchos puntos y claramente no está concentrado. Ao aprovecha la situación y lanza una pregunta. Si tuviera un amigo al que le gustan las personas del mismo género, ¿qué consejo le darías? El maestro lo mira con preocupación y le pregunta si acaso está hablando de sí mismo. Ao, visiblemente molesto, grita que no es él. El maestro, sin decir nada más, le tira la toalla en la cara y le dice que descansen 10 minutos. Mientras tanto, el maestro revisa su celular y lee una noticia impactante. Un billonario se ha quitado la vida. Tenía todo el dinero del mundo, pero estaba completamente solo. Tan solo que ya no encontraba sentido seguir viviendo. Ao escucha la noticia y se le hiela la sangre. Piensa en las palabras del suegrito la noche anterior, cuando gritó que se sentía como un fracaso, que no tenía amigos, que solo era un adolescente de más de 40 años, completamente solo. Ao se queda paralizado. El miedo lo invade por completo. ¿Y si el suegrito sigue así? ¿Y si un día también toma una decisión tan trágica? Pero de inmediato, a Ao se le ocurre una idea maravillosa. No la dice en voz alta. Solo se le ve el rostro iluminado por la emoción. Sin perder tiempo, sale corriendo bajo el cielo que amenaza con lluvia. El maestro lo observa alejarse, miga con la cabeza y con una leve sonrisa comenta para sí mismo, mocoso, cogiendo así justo cuando está por llover. Cambiamos de escena. El suegrito acababa de terminar su jornada laboral. Llama a uno de sus empleados y le pide que envíe a alguien para que lo recoja. Mientras se espera en la entrada del edificio, unos niños lo observan desde una esquina. De pronto, se acercan con expresiones codiciosas. Tienen los ojos puestos en su paraguas, uno todo tuneado, elegante, seguramente carísimo. Los chicos se ponen insistentes. Uno de ellos incluso empieza a suplicarle, lo que despierta en el suegrito un recuerdo vago de Ao, haciéndolo sonrojar levemente. Ese instante de debilidad es suficiente para que los chiquillos aprovechen y ¡zas!, le roben el paraguas. El suegrito se queda congelado, mirando al vacío, como recalculando todo. ¿En qué momento viajé a Latinoamérica? Seguro debe de pensar eso. Y sin saber por qué, de nuevo, la imagen de Ao le viene a la cabeza. Acto seguido, empieza a llover. El suegrito se queda parado bajo la lluvia, sin paraguas, mojándose, solo y confundido. No logra entender por qué no puede dejar de pensar en Ao. Sabe que no debería. Sabe que si se involucra con él, solo traerá desgracia. Así lo cree firmemente. Pero lo que yo pienso es que no se puede involucrar con Ao, porque es el esposo de su hija. Cero códigos el suegrito. Pero bueno, sigamos. Hablando de Roma, el burro se asoma y aparece Ao. El suegrito se sobresalta al verlo y le pregunta ¿qué está haciendo ahí? Ao no le da tiempo a nada, le tapa la boca con la mano y lo encara directamente. Respondí a mi pregunta. ¿Qué pensás de mí? ¿Y qué tipo de personas te gustan? El suegrito se queda tieso. No dice nada por unos segundos, hasta que finalmente le responde que eso no es asunto suyo. Le da tremendo sopapo en el hocico. Pero Bao no se rinde. Le insiste como toda vieja chicha, diciendo que él quiere saberlo, que no se lo va a contar a nadie, que solo es curiosidad. Tan insistente se pone que termina subiéndosele encima, rodeándolo con brazos y piernas, declarando que no lo va a soltar hasta que le diga lo que quiere saber. En medio de tanta montadera, no notaron que el camión Kun se acercaba y ¡pum! Ambos murieron, y así acaba esta historia. Bueno, una historia muy, muy dura, ¿no? Muy difícil. Mentira,
El camión solo pasó por un tremendo charco de agua y los empapó de pies a cabeza. Tremendo forro el conductor. Ao le pregunta si se mojó, pero el suegrito responde que no. Ao se sacude como un perro y el suegrito le grita que ahora sí está remojado. Al llegar a casa, Ao se resfría bastante, pero eso al suegrito no le importa en lo más mínimo. Solo le dice que no estornude tan fuerte porque es molesto. También le ordena que se seque y le advierte que más tarde va a ir a revisarlo. Ao, contento por esas pocas migajas de afecto, se seca rápidamente y con una sonrisa boba en la cara. Momentos después, lo vemos en Tinder, mientras se lamenta de que el suegrito no le haya dicho qué tipo de personas le gustan. Como no tiene pistas, decide confiar en su propio criterio. Empieza por completar la información del perfil del suegrito. Ahora necesita subir algunas fotos. Los comentarios no se hacen esperar. Señorita, fotos vulgares aquí no, por favor. Report por trapito. Te voy a denunciar si no me mandas el pack por privado. Acto seguido, le llega una advertencia. Su cuenta ha sido suspendida porque los usuarios no soportaron. Pero de repente recibe una notificación. Alguien está muy interesado en el perfil del suegrito. Y segundos después, le manda un mensaje. Hola bro, ¿qué haces? Tengo casa sola. Sin perder el tiempo, Ao interrumpe en la habitación del suegrito, se le tira encima y le anuncia con una sonrisa gigante que el fin de semana van a tener una cita. A todo esto, ¿dónde está Fu? ¿Ya se olvidaron de que existe la pobre? Llegado el fin de semana, ambos hombres estaban dando un paseo romántico en un barquito de cisne. Esto obviamente enoja mucho al suegrito, ya que él es de la élite y considera esa actividad una ridiculez. Ao intenta calmarlo, diciéndole que cuando todo eso termine podría estornudar y liberar a la pobre de Fu, pero el suegrito, con toda la frialdad del mundo, le dice que siga soñando. Ao le suplica, recordándole que le había prometido a Fu que la llevaría a su instituto. Además, como intento de persuadirlo, saca el anillo de boda, en realidad los dos, y le pone uno en el dedo al suegrito. Este se resiste y pregunta de inmediato dónde está el diamante, a lo que Ao le responde con cierta vergüenza que su salario no le alcanza para tanto. El suegrito comienza a sentir arcadas por estar tan cerca de la pobreza. Al regresar a tierra firme, Ao le compra unas pastillas para el mareo. Sin embargo, el suegrito, muy molesto, se arrepiente por completo de haber aceptado esa cita y le pregunta por qué diablos siguen allí. Ao, confundido, le contesta que aún no ha llegado la persona que esperaba, ya que esa era la hora pactada. El suegrito le pregunta de qué diablos está hablando y de la nada, ¡zas! Le dan un tremendo apretón en el culo. El grandulón, que lo aprieta, se disculpa por haber llegado tarde. Ao lo mira fijamente y parece recordarlo. Es el mismo tipo que le apretó el culo en el bar la otra noche. El hombre se alegra de que lo reconozca, mientras su grito se queda completamente tieso. El hombre se llama Xiao Mei. Igualitos, la verdad. ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Soy yo. Pues no te pareces. Le puse filtro. Ao le dice que se ve un poco diferente. De repente, el suegrito por fin habla y le pregunta con furia quién diablos se cree para estar arreglándole citas sin su permiso. Ao le contesta que la noche anterior el suegrito estaba borracho y comenzó a decir que se sentía muy solo, que le gustaría tener un amigobio para conversar y después manosearse, algo así. El suegrito, alarmado, le pregunta qué otras cosas más hizo esa noche, y Joe se pone un poco nervioso. Termina diciéndole que ya sabe por qué fue a ese bar y que no tiene nada de malo. Todo el mundo tiene secretos, pero lo que realmente importa es que sea feliz, y a la gilada ni cabida lo que piensen los demás. Agarrándolo de las manos, Ao lo levanta y le dice que si Xiao Mei no es su tipo, no pasa nada. Puede elegir a otro. Hay muchos peces en el agua y seguro la próxima vez será acertada. Pero el suegrito no se traga ese cuento. Le dice que no existe una opción acertada,
que todas esas tonterías que Ao ha hecho solo le han traído desgracia, que deje de pensar que lo sabe todo. Pero Ao no se rinde tan fácil. Le dice dolido que no le puede comprender. ¿Por qué lo odia tanto? ¿Y qué es lo que tiene que hacer para que lo quiera, aunque sea un poco? El suegrito seco y directo le responde que no tiene por qué saberlo. Simplemente lo odia y no hay una razón. Así que deja de romperme las pelotas. Ao, completamente destrozado, se disculpa y lo suelta. Le dice con tristeza que pensó que si lo ayudaba con eso, tal vez lograría hacerlo feliz. Le promete que no volverá a pasar y se va, dejando al suegrito solo y completamente en la mierda. Y me fui de ahí, re caliente. Encima de que le consigo un chongo, el suegrito se re enoja. Es un exagerado de mierda, ¿o no, Firulais? ¡Wow, wow! También le dice al perro que ahora se va a quedar enojado por un buen tiempo. Así el suegrito se siente culpable por cómo lo trató, pero también se lamenta, ya que había quedado con Fu en visitar al instituto. Pero por cómo terminaron las cosas, no cree que eso sea posible. Firulais le ladra y Yao interpreta que lo acompañará. Sin embargo, la dueña del choquito aparece justo en ese momento y lo llama, recordándole que le había prohibido acercarse a extraños. Mientras tanto, en otra parte, el suegrito le pregunta al manoseador de culos por qué sigue allí. Le cuestiona si acaso cree que realmente tendrán una cita. El grandulón le contesta que solo está preocupado porque el suegrito es un poco extraño. Le confiesa que no cree que su enojo con Nao sea por solo la cita y le pregunta si acaso hay una razón especial. ¿Será posible que tiene sentimientos hacia él? El suegrito se la traga toda, a la saliva, pero no dice nada. De pronto, alguien comienza a gritar: ¡Fuego! ¡Hay fuego! ¡Todos se evacúen el área! La gente empieza a correr, diciendo que el instituto de al lado se está incendiando, que aún hay niños adentro, pero que un chico entró a salvarlos. El problema es que ese chico quedó atrapado en el tercer piso y no se sabe si sigue con vida. El suegrito escucha todo esto y recuerda que Ao quería ir a ese instituto. En otro escenario, el ex de Fu también ve el incendio desde la ventana. Una enfermera le comenta la situación, luego lo felicita por su buena recuperación. Él le pregunta por Fu y la enfermera le contesta que parece estar de vacaciones. Con cierto aire de cata rompehogares, el ex de Fu le pregunta si sabe cómo Ao y Fu se conocieron. La enfermera chismosa le responde que no debería de contarle esto, pero las malas lenguas dicen que la pareja se casó muy rápido. Se conocieron por un mes y de inmediato contrajeron matrimonio. 2 meses antes, el hospital donde trabaja Ao organizó una cena para todo el personal. Al parecer, Ao estudiaba en una universidad deportiva. Mientras tanto, detrás de él estaba Fu, dele y dele con el celular, tiki tiki taca taca. Pero en realidad, su padre le estaba recagando a pedos, porque ya era tarde y tenía que regresar a casa, ya que según él, ella todavía era una nena chiquitita. Yo soy chiquitita, uso chupete. Ay, mamá. Fu, indignada, piensa que ya no es una niña, como para que la estén controlando de esa forma. Mientras tanto, las chicas con las que estaba en la mesa le resultaban muy aburridas. Pero de repente ve a Ao, quien está haciendo burbujas con su bebida. Y eso le trae recuerdos de cuando era chiquitita, de unos 8 años. Y hacía burbujas en su bebida también. Pero en ese momento, un joven suegrito de unos 23 años le recagaba a pedos, diciendo que esas cosas no se deben de hacer. Haciendo los cálculos, en la actualidad, el suegrito tendría unos 51 años más o menos. Volviendo a la cena, Fu se queda recalculando todo eso, mientras que el maestro de Yao lo caga a pedos por estar jugando con la bebida. Pero Fu interviene. Dice que se va a sentar en ese lugar y acto seguido comienza a hacer burbujas de su bebida. Lo mira a Ao como para demostrarle que ella también es única y diferente. Pero Ao está re asustado. Imagínate que de la nada, una rarita se te sienta al lado y empieza a hacer burbujas en el vaso con bebida. Y así estuvieron, hasta que la cena terminó.
Fu acabó borracha, igual que su padre cuando sale. Por lo tanto, Ao tuvo que hacerse cargo de ella, al igual que lo hará con su padre en el futuro. Ao le pregunta dónde queda su casa, pero el teléfono de Fu no para de sonar y sonar. Ella le explica que es su padre, que no la deja de molestar ni la deja vivir como una chica normal. No la deja beber ni comer comida chatarra, y encima la jode constantemente con que vuelva con su ex, a pesar de que ya habían terminado. De tanto conversar y ver que tenían algunas cosas en común, Fu le propone que sean amigos a partir de ese momento, pero Bao ni contento está con la propuesta. Entonces, le pregunta si falta mucho para llegar a su casa. Fu le contesta que ya llegaron. Al levantar la vista, Ao se encuentra con tremenda mansión. Ao, al ver semejante lugar, pregunta si realmente pueden ser amiguis. Pero de repente, brum brum, aparece el suegrito, que todavía no es su suegrito, en tremenda nave. Está a punto de cagar a pedos a Fu, hasta que lo ve a él, a Ao, y ambos se reconocen. No sé si ustedes se acuerdan, pero Ao lo tuvo de paciente y le sacó una muela de abajo, cuando en realidad tenía que sacarle una muela de arriba. Fu pregunta si se conocen, pero ninguno da una respuesta coherente. El suegrito le da tremendo jalón a Fu y le pregunta si acaso llegó tarde por andar saliendo con un mequetrefe como él. Pero Fu está harta y explota. Se suelta de la garra de su padre, dejándolo helado, y le dice que Ao es su novio. El suegrito grita ¡Ah! Mientras se tapa los oídos y dice que va a hacer de cuenta que no escuchó aquello. Pero la loca de Fu seguía y seguía. Y es más, le dice que se van a casar y la queso. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Todo se derrumbó ese día dentro del suegrito, que ahora sí, ya es el suegrito oficialmente. Volviendo al presente, la lluvia ayudó a que el fuego se extinguiera, pero entre la multitud estaba el suegrito, que quería meterse en la escena a toda costa, mientras gritaba el nombre de Ao. Pero la policía le impide el paso. El suegrito lo ve la mano de Ao y el anillo que llevaba puesto esa tarde. No le queda más opción que lanzar por los aires a la policía y salir corriendo, pero el pelado es insistente y le agarra las patas para detenerlo. Pero la ayuda llega enseguida. Aparece el manoseador de culos y se lanza sobre el policía, mientras grita que lo dejen ir. Y seguro aprovechó para manosearle el culo al pelado también. Pero el suegrito no está para boludeces y los manda a volar a ambos. De pronto, escucha los gritos de dolor de Ao, quien dice que le duele mucho y que ya está viendo la luz. El suegrito se deja caer al suelo. Los bomberos le piden que se calme, que ya llegan los refuerzos, pero el suegrito es terco y dice que lo va a salvar él mismo. Los bomberos le gritan que entienda, que necesitan ayuda, que los escombros son muy pesados, pero el suegrito le vale madre, y de un pim pam pum, tira la escombro a un lado, y acto seguido se lanza a abrazar a Ao. Mientras llora, le pide disculpas por las cosas que le dijo, que no eran verdad, que no lo odia ni un poco. En realidad, se conocen desde hace un año, ya que fue su paciente para que le sacara una muela, y terminó confundiéndose. Ay, Ao, mejor morite, me sacaste la muela que no era. Seguro habrá pensado eso. Pero el suegrito dice que no importa, que tiene prohibido morir. En ese instante aparece Ao, vivito y coleando. En realidad, Ao estaba re a salvo. Pudo salvar a los niños y los andaba repartiendo a sus respectivos padres, hasta que se percató del espectáculo que estaba dando su suegro. Volviendo al presente, Ao se sorprende al ver tal escena, al igual que el suegrito, que casi manda con San Pedro al pobre muchacho, pero al final pudo ser salvado. Ao decide confrontar al suegro, preguntándole qué es lo que acababa de decir, mientras su anillo se va cayendo al suelo. El suegrito no responde, por lo que Ao se le acerca. El suegris le pregunta qué fue lo que escuchó, y dice que da igual, que seguro se lo habrá imaginado, pero al estar tan cerca el uno del otro, ambos se sonrojan un poco. Ao le agarra la cara y le pregunta el porqué de... ¿Por qué su cara está toda sucia? Y ¡zas! El suegrito le da tremenda piña en la jeta.
Acto seguido, se va todo enojado, mientras Sao lo persigue haciéndole todo tipo de preguntas. Tu apoyo es muy importante para mí, así que si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar cuál fue tu momento favorito del video. Muchas gracias.